Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Antes que todo, quiero preguntar si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Randall, ¿alguna duda? Ok, Ariel, ¿alguna duda? Alicia, Alan, ¿no? ¿A qué se refiere Alicia con, si quiere prender tu micrófono para ver a qué se refiere con que pasó algo en la instalación? Buenos días, profe. Buenos días, Alicia, dígame. Me llegué con el video tutorial que subió en la liga Ajá, y pues seguí los pasos tal cual. Nada más que ya al final cuando daba que ya estaba instalado y que venía todo palomeado en verde, a mí me salía como la mitad en rojo, me decía que hubo un fallo. Pero después instalé el Management Studio y ajá. ese sí se instaló, pero ya como en el video sale que tenía que poner el nombre del servidor, ahí ya no me dejaba entrar, pero, o sea, sí está instalado. Entonces, ya no supe qué pasó en la instalación que hice diferente al video, pero igual puedo desinstalarlo e instalarlo otra vez a ver qué. Ok, bueno, intente hacer eso, pero cuando haga la desinstalación, hágala desde el propio software también. No lo desinstale desde Windows, sino Ah, desde el propio software de SQL Server. ah, Ahí en el SQL Server hay una opción, una instrucción que le dice desinstalar. Porque si lo hace desde Windows o de otra herramienta, puede caer en peligro de dejar algún componente en su computadora que posteriormente cuando lo vuelva a intentar le va a decir que ese componente ya existe. ok. ¿De acuerdo? Entonces Sí, inténtalo y si no, lo volvemos, lo vemos. ok, gracias, profe. Ok, ese no lo vamos a ocupar ahorita. Ok, Ariel, les comentaba la vez pasada que lo que vamos a ver en el curso funciona con Visual Studio 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019. Todo eso funciona en el 2013, por ejemplo, en todos los que vamos a ver. Pero la desventaja, lo que yo les decía, es que todos los componentes de intelligence que trae el Visual Studio 2019, que es el que yo estoy usando, es el que no, esas ventajas no las van a tener ustedes. Que, por ejemplo, a mí ya desde antemano me va a ir diciendo qué errores hay, me va a poder decir eh, de mejor manera los errores que tengo yo al programar. Eh, Cuando me van completando los elementos en, en la programación, eso es lo que ustedes no van a poder tener y va a ser más ágil la programación. El poder, por ejemplo, ordenar mi código, hacer búsquedas, etcétera. Pero en esencia, lo que vamos a ver con el 2013 funciona. Otra de las desventajas
que van a tener es que no van a tener el último framework que ya trae otras herramientas. Sin embargo, como repito, ustedes sí van a poder hacer lo que yo haga en mi ejemplo. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe, todo bien. Sí, sí, saldrá. Todo. Perfecto. Muy bien. Ok, ahora entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, en esta sesión vamos a ver los tipos de... Ok, Isaac. Eh, hay diferentes tipos de proyectos, como ya habíamos comentado, ¿verdad? En este caso vamos a ver a través del ejemplo cómo crear los diferentes tipos de proyectos, pero trataré de centrarme ahorita en el proyecto de web para que veamos de una vez cómo crear nuestro proyecto base y aplicar las diferentes capas. Por lo tanto, ahorita les voy a dar un momento. Bueno, la pregunta es, ¿ya todos instalaron el Visual Studio? Bueno, ok. Voy a entonces ejemplificar para que ustedes hagan esto, lo repliquen ahorita. Si tienen alguna duda, resuelvan. Ok, vean, lo que estoy aquí mostrando ahorita en la pantalla es el primer contacto que ustedes van a tener con su entorno, ya sea en el 2013 o en el 2015, 17, quizás sea un poco diferente, sin embargo, van a tener para clonar repositorios, abrir un proyecto o una solución que ya tengan en su computadora, o abrir un proyecto en un folder local, o crear un nuevo proyecto, o simple y sencillamente continuar sin ningún código. Esto que está aquí, como les comentaba, clonar un repositorio es porque ustedes pueden estar trabajando en equipos de trabajo, es decir, varios estar programando en un mismo proyecto, trabajando en Team Group o programación de grupo, y probablemente se están utilizando, por ejemplo, GitHub para subir el proyecto, y que todos que están programando y están en distintas ciudades, en distintas oficinas, puedan tener acceso al mismo proyecto. En ese sentido, pues pueden clonar ese proyecto. Pero nosotros ahorita vamos a crear un proyecto nuevo. Por lo tanto, elegiremos el crear un proyecto nuevo. En este caso, observemos ya, como les decía la vez pasada, tenemos aquí para hacer proyectos de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos crear un proyecto con una librería de clase utilizando el .NET Framework, un Windows Form aplicando .NET Framework,
un web form, un ASP.web application aplicando el .NET Framework. Sin embargo, también podemos utilizar algún otro entorno. Por ejemplo, aquí podemos tener este ACP, bueno, este ya es el que les comentaba acá arriba, un Razor Class Library, un Blazor App, un WebDrive Test de Microsoft Edge.NET Framework, etcétera. En este caso, tenemos, por ejemplo, todos los lenguajes a los que puedo acceder, como les dije la vez pasada. Puedo crear un XAML, un programa con Visual Basic, un TypeScript, un Query Language, Python, JavaScript, F#, C#, C++. Ahorita estoy recordando que creo que no vimos, creo que me estoy adelantando ahorita. No consulté déjenme revisar, porque estoy hablando de los frameworks, pero acabo de ver y de recordar que no vimos o no hemos visto esa parte. Déjenme, antes de empezar, continuar. Sí, es elementos de la plataforma de framework. Eso no lo hemos visto. Déjenme retomar la presentación. Sí, antes de continuar, sí, me hace falta ver la parte teórica. Sí, me estoy adelantando ahí en ese proceso. Entonces, déjenme continuar aquí, por favor. Ahorita que ya les iba a empezar a explicar todo ese proceso, me acordé que esta parte no la hemos visto, así que voy a explicarles lo que es el entorno de la plataforma de .NET Framework. Porque esto es importante. ¿Qué es la plataforma de .NET Framework? La plataforma de .NET Framework es un amplio conjunto de bibliotecas de desarrollo que pueden ser utilizadas con el objetivo principal de acelerar el desarrollo de software y obtener de manera automática características avanzadas de seguridad, rendimiento, etc. Es decir, en este entorno que estábamos viendo, como ya lo habíamos explicado en esta parte, o sea, aquí vamos a tener la utilización de diferentes frameworks. Es decir, por ejemplo, aquí ya me estaba adelantando, bueno, sirve para verlo en todo caso, que tengo diferentes lenguajes de lo que estamos hablando, diferentes sistemas operativos, lo que es Android, Azure, iOS, Linux, Mac OS, tvOS, Windows, Xbox y plataformas o de desarrollo, por ejemplo, todo tipo de proyectos, lo que es el proyecto para programar en la nube, en cloud, consola, el desktop, extension, game, internet de las cosas, library, machine learning, que es los que habíamos platicado anteriormente, mobile, proyectos acerca de Office, servicios, etcétera. Como pueden ver, es una amplia gama muy poderosa para el desarrollo de todas estas tecnologías. En realidad, y como dice aquí, .NET es mucho más que eso, ya que ofrece un entorno gestionado de ejecución de aplicaciones, lenguajes de programación y compiladores, y permite el desarrollo de todo tipo de funcionalidades, desde programas de consola hasta servicios de Windows, de aplicaciones para dispositivos móviles, pasando por el desarrollo de escritorio. Repito, lo acabo de ver aquí, todo lo que podemos ver, todos los lenguajes y todos los varios sistemas operativos, que eso es lo que se está refiriendo el entorno de Visual Studio. Bueno, ahora que esto que les voy a explicar a continuación es muy importante para que entendamos
esa plataforma de .NET y a qué nos referimos cuando estamos hablando de los frameworks. Cuando estoy hablando de diferentes frameworks, como por aquí dice .NET Framework, o por acá podemos encontrar este punto en Core, esos entornos están encapsulados en un framework. Y eso es lo que le decía a Ariel, que podría tener la desventaja entre utilizar el 2013 y 2017, que ese framework puede ser en menor medida su potencialidad, porque no es lo mismo contar con el framework 4.5 que con el framework 4.7.2. Entonces, aun cuando se trata de un esquema muy simplificado, ya que hay muchos otros componentes que se construyen por encima de esta base y forma también parte de la plataforma, es un esquema igualmente útil para entender qué es la plataforma y en qué piezas se basa. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, entonces, es ese framework. Observemos, esto es importante. Ya vimos ahorita en este entorno, que es el que hemos conocido, que tenemos todos los lenguajes aquí de programación, todos los sistemas operativos y todos los componentes que yo puedo desarrollar. Entonces, el .NET Framework debe ejecutarse sobre un sistema operativo, que es este de aquí, como ya lo hemos mencionado. Ese sistema operativo hace que lo que yo desarrolle por encima de él sea independiente, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo combinar, fíjense bien lo que les voy a decir, expertos en el desarrollo del sistema que trabajen en .NET con C#, o sea, Visual Basic.NET con C++, C#, Python, etcétera, que son todo lo que está soportando mi framework. Por ejemplo, aquí, como ya les había dicho, todos estos lenguajes, Python, JavaScript, F#, etcétera, son todos estos lenguajes que están por encima del framework. ¿Ok? Ahora, de ahí que con esa independencia del sistema operativo está trabajándose otro componente del framework, que es el Common Language Runtime, que es el CLR. El Common Language Runtime o CLR es la parte de .NET encargada de ejecutar las aplicaciones desarrolladas para la plataforma. ¿Qué significa? Ese componente es la que me va a ayudar a que yo ya una vez que monte mi sistema en la nube, se va a ejecutar a través del CLR. Esa va a ser la interpretación de lo que yo haya montado y lo que se va a ejecutar. El CLR trabaja por encima del sistema operativo para aislar la plataforma de esto. Esto le permite ejecutar aplicaciones.NET en multiplataformas. Como ya les comentaba, el CLR, como está por encima del sistema operativo, hace que de forma independiente se pueda ejecutar sin cambios en cualquiera de los sistemas operativos que yo pueda utilizar para este fin. El CLR garantiza la seguridad de los tipos de datos, avalando que no se produzcan errores en la conversión de los tipos en la ejecución de una aplicación .NET, lo que es el Common Type System, CTS, o Sistema Común de Datos. El CLR, como lo menciona aquí, hace que un tipo de dato que yo pueda declarar en Visual Basic, que yo pueda declarar en C#, que yo pueda declarar en Python, si de manera local tiene un funcionamiento diferente, a través del CTS, que es el Sistema Común de Tipo de Datos, eso lo hace transparente para que esos datos funcionen. Ustedes saben que, por ejemplo, en Python declaran variables de una forma
y en Visual Basic de otra forma, que si lo hacemos de manera directa, podría caer en incompatibilidad en los tipos de datos. Sin embargo, el CTS lo que hace es esa conversión de los tipos de datos para que ya en la ejecución estén hablando de lo mismo. También el CTS define los tipos de datos de .NET y la construcción de programación de los lenguajes que el CLR puede utilizar en forma adecuada y correcta. Correcto entendimiento entre diferentes lenguajes de programación y el propio entorno de ejecución de .NET. Esto quiere decir que independientemente en el lenguaje que yo lo esté programando, hay un elemento que va a hacer que se puedan comunicar entre ellos. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea? Esta tarea se lleva a cabo a través de cajas negras. Es decir, yo te invoco a ti clase, yo no sé qué es lo que haces tú internamente, pero tú produces un resultado. Y ese proceso interno puede estar en cualquiera de estos lenguajes. Pero aquí van a ser interpretados sin ningún problema. El CLR, lo que es el Common Language Runtime, permite la posibilidad de reutilizar porciones de código escrito en diferentes lenguajes. Todo el código debe utilizar la misma regla del juego, marcadas por el CLR. Esto es como es un poco repitiendo lo que les acabo de decir. A través de cajas negras, yo no sé cómo le haces tú Visual Basic, ni cómo le haces tú C# o J# o C++ o Python, o JavaScript, yo no sé cómo tú lo haces, pero hay una comunicación que estamos siguiendo las mismas reglas y por lo tanto eso hace que sea mejor entendido. El CLR se encarga de gestionar la vida de los objetos, declaraciones y recursos a lo largo de la ejecución de una aplicación .NET. Esto se lleva a cabo a través de lo que se conoce como un recolector de basura o garbage collector. Fíjense bien, esta parte es de suma importancia y les debe de quedar claro. Si ustedes, por ejemplo, ahorita están llevando programación orientada a objetos avanzada, están utilizando Java o en algún otro lenguaje en donde ustedes necesitan programar el constructor, después programar el destructor, liberar memoria, etcétera. En el entorno de Visual Studio, eso ya no es necesario. ¿Quieren hacerlo? Háganlo, pero ya no es necesario. Visual Studio, a través del CLR, se encarga de la gestión de la memoria. Él destruye las clases que ya no se están utilizando. El garbage collector o el recolector de basura tiene una gestión que está analizando cuáles clases o cuáles objetos, mejor dicho, porque son las instancias a las clases, qué objetos han dejado de utilizarse y automáticamente lo borra y libera memoria. Por lo tanto, ya no tengo que preocuparme por esa tarea. El CLR se encarga de la ejecución de aplicaciones de multihilo y multiprocesos. También, igual que en otros lenguajes, ustedes necesariamente o específicamente deben crear un hilo para la ejecución de ciertas tareas. El CLR es el gestor del framework que se encarga de las tareas de multihilo. Que esto es que cuando ustedes hacen una petición a mi sistema en el servidor, automáticamente se crea un hilo de ejecución y luego si alguien entra a ese mismo sistema, se genera otro hilo de ejecución y así sucesivamente. El CLR es el encargado de gestionar estos hilos o subprocesos. El CLR es responsable de garantizar la seguridad de ejecución de las aplicaciones de .NET y también el CLR es el encargado de gestionar la ejecución de una aplicación .NET debido a que esta
Esta responsabilidad a la aplicación de .NET se le conoce como aplicaciones manejadas o aplicaciones de código gestionado. Entonces, si se dan cuenta, el entorno de Visual Studio ya me permite a mí tener un poquito más de libertad y de seguridad en lo que estoy haciendo, debido a que él me ayuda con los gestores que tiene en el CLR a hacer esas tareas. El CLS, que es el Common Language Specification, que es el que tenemos acá arriba, es de suma importancia también. ¿Por qué? La plataforma .NET no está atada a un determinado lenguaje de programación. No es propietario de C++, no es nada más para C#, como ya lo hemos visto, es multilenguaje. Y debido a eso, obviamente, debe de haber unas especificaciones comunes de lenguaje en las cuales se debe basar cada uno de los lenguajes que yo voy a utilizar. Estas especificaciones comunes para cada uno de los lenguajes me permite eso que les acabo de decir, que diferentes tipos de programadores puedan converger en un mismo proyecto utilizando diferentes lenguajes y que esto sea transparente para mi sistema que estoy desarrollando. ¿Cómo se logra esto? Con el CLS. Entonces, repetimos, la plataforma .NET no está atada a un determinado lenguaje de programación, ni tampoco favorece a un determinado frente a otro. En la actualidad existen implementaciones para gran cantidad de lenguajes de programación que permiten escribir aplicaciones para esta plataforma. Entre estos lenguajes de programación destacan Visual Basic, C++, C#, etc. Cualquier componente creado con uno de estos lenguajes puede ser utilizado de forma transparente desde cualquier otro lenguaje de .NET. Además, como ya se ha comentado también, es posible ejecutar el código .NET en diferentes plataformas y sistemas operativos. Ahora bien, fíjense bien en esto que les voy a comentar. Esto que nos acaba de decir, yo puedo crear una rutina en C#, una rutina específica, por ejemplo, sumar dos números, creo mi método, creo mi clase, creo mi método en C# y después, desde Visual Basic, yo puedo acceder a ese método y esa funcionalidad de sumar desde Visual Basic sin problema. Yo nada más hago una referencia a ese recurso y yo ya lo voy a poder utilizar sin ningún problema. Como les digo, esto es debido al Common Language Specification. ¿Estamos claros? Puedo crear rutinas en C# y puedo utilizarlas en Visual Basic con la referencia a ese método. Y eso es transparente. La especificación del lenguaje común está formada por un conjunto de reglas que deben ser seguidas para la definición de tipos de datos. Así, dichos datos pueden interactuar desde una aplicación escrita en lenguaje determinado con otra aplicación escrita en otro lenguaje, que es básicamente lo que les acabo de decir. Entre estas reglas se encuentra la definición de la nomenclatura, la forma de definir los miembros de un objeto, los metadatos, las aplicaciones, etc. Una de las partes más importantes del CLS es la que se refiere a los tipos de datos. Si alguna vez ustedes se han programado la API de Windows o han tratado de llamar a un DLL escrita en C# en C++ desde Visual Basic 6, por ejemplo, habrán comprobado las diferentes que son estos tipos en Visual Basic 6 y C#. Y entonces, para evitar este tipo de cosas, y poder gestionar de forma eficiente y segura el acceso de la memoria, el CLS define un conjunto de tipos
de datos comunes que indican qué tipo de datos se puede manejar, cómo se declaran y cómo se utilizan estos, de tal manera que se pueda gestionar su ejecución. Entonces aquí, todo esto que está aquí, resume lo que les acabo de explicar. Puedo, siguiendo la regla del CLS, crear rutinas en C# y posteriormente utilizarlas en Visual Basic, en C++, Java Sharp, etc. Ahora bien, otro de los componentes que tenemos, y esto es ya nos vamos a centrar ahorita, es lo que es el Base Class Library o la librería de clase base. Estas librerías de clase base o BCL son todos los componentes que yo puedo utilizar y que fueron creados en los diferentes lenguajes. En esta clases base podemos tener acceso tanto a Ado.net y XML, que son los gestores para conectarme a diferentes bases de datos, como a todos los componentes para utilizar la programación ASP.NET Webform, Web o Window Form. Aquí hay un error. Esto debe decir Window Form. De tal manera que son los componentes que tienen todos los objetos que yo puedo utilizar en mi programación. La BCL es el corazón funcional que ofrece la plataforma .NET sin necesidad de instalar nada de terceros. Facilita enormemente el desarrollo de sistemas debido a que ofrece miles de funcionalidades listas para ser utilizadas. Ya lo dije aquí. El BCL o la BCL es la parte fundamental del framework. Es la parte más importante porque contiene todas las funcionalidades que me van a poder ayudar a hacer cualquier cosa. Prácticamente o casi nulamente sin instalar ningún elemento de terceros. Trae prácticamente todo. ¿Sí? Conexiones a base de datos, gestiones de recursos para hacer reportes, manejo de correos electrónicos, librerías para lo que ustedes puedan necesitar. En este diagrama tan simple solo vemos una parte mínima del BCL, que son estos elementos. Es un esquema un poco más amplio. Podemos ver cómo sobre la BCL se han ido añadiendo nuevos grupos de funcionalidades en las diferentes versiones de .NET. Y aquí entra nuevamente lo que le decíamos a Ariel. Cada versión de .NET trae su versión de framework y obviamente en el 2008, 10, 13, 15, 17, 19 han incrementado las funcionalidades que se encuentran en esta parte de aquí, que es el BCL, cosa que no todos los frameworks lo tienen. Ustedes cuando abran su Visual Studio verán un número de máximo de framework. Pero la pregunta también aquí es, ¿estoy limitado a utilizar el framework 4.5 cuando ya existe el 4.7.2, por ejemplo? Si yo estoy utilizando el framework 2013, la respuesta es no. Por supuesto que no. Si ustedes quieren utilizar una versión nueva, se la pueden añadir a su proyecto. Es decir, ustedes pueden instalar el framework 4.7 y con el mismo entorno ya pueden hacer uso de esa plataforma nueva. El BCL está formado por bibliotecas o APIs especializadas que puedan ser utilizados por todos los lenguajes de programación de la plataforma .NET. Entonces, como les puedo decir, son las bibliotecas. Dicho de otra manera, son los include de aquel
lenguaje que utilizaban en primer semestre cuando tenían programación, que le ponían include, conio, stdio, math, etcétera. Esos include son los componentes que aquí le llamamos espacios de nombre o namespace. Y esos espacios de nombre o namespace son no, nada más ni nada menos que todas esas bibliotecas con las que se compone el framework. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, ustedes podían poner sus propios include. Es lo mismo aquí. Ustedes van a crear o pueden crear sus propias bibliotecas de clases. Y eso, de hecho, lo vamos a hacer. Cada una de estas bibliotecas puede contener a su vez numerosas clases que aglutinan varios métodos y funciones con características concretas, que es lo que explicamos. De esta manera podemos encontrar bibliotecas con funcionalidades para casi cualquier cosa que necesitemos. Enviar correos electrónicos, escribir archivos de texto, acceder a fuentes de datos, manejar información criptográfica, etcétera. Esto es básicamente lo que ya les expliqué. Existen tantas bibliotecas de clase que ya no ocupan ustedes poner, ¿cómo se llama? Bibliotecas de terceros. Es verdad que muchas de las bibliotecas de terceros son mejor que las que tiene Visual Studio. ¿Por qué? Pues obviamente única y exclusivamente están dedicadas a desarrollar esa biblioteca. Por ejemplo, existe una compañía que se llama Infragestic, en donde ellos desarrollan muchos componentes mejores que los de Visual Studio. Obviamente esto cuesta, pero eso no los deja que ustedes puedan desarrollar sus propias librerías. En este caso, ojo aquí, y esto todavía tiene más de lo que yo les comento. Como se pueden observar, fíjense cómo en el framework 2.0, que es el framework que viene con la versión de Visual Studio 2005, tenía lo que es Windows Form, ASP, Ado.NET, lo que es la clase base y el CLR, el Common Language Runtime, y el BCL que estábamos viendo, que es esta parte de aquí. Entonces, observen cómo ha ido cambiando con diferentes versiones. Por ejemplo, en el 2006, la versión 3.0 ya viene con el WPF, WCS, que son Class Windows, el Windows Class Foundation, el Local Space, etcétera. Vean, dentro del BCL, como se desprende de la imagen anterior, es decir, esta parte, estamos viendo un zoom, se encuentran numerosas clases de diferentes tipos, agrupadas organizativamente en lo que se denomina espacios de nombre o space name, o namespace, quiero decir. Un espacio de nombre es un identificador que permite organizar las clases que estén contenidas en él, así como su nombre lo indica. Entonces aquí, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos es un espacio de nombres. En este caso, en el 2005, los espacios de nombre eran el WinForm, ASP.NET y Ado.NET. Como les decía, para 2006 ya tenemos más espacios de nombre. En el 2007, la versión 3.5 del framework incrementa para poder trabajar con Link y Ado.NET en Entity Framework. Posteriormente, la versión 4.0 de la versión de Visual Studio el 2010 se crea una nueva librería, un nuevo espacio de nombre para utilizar perdón, Parallel Link o Tags Parallel Library. Como les decía anteriormente, va creciendo el framework y por supuesto
que las nuevas versiones no están incluidas en las versiones anteriores. Pero les acabo de comentar que no por ello quiere decir que no las puedan utilizar. Ustedes pueden instalar ese framework. Ahora veamos aquí, pongan atención. Esto es un ejemplo de esos espacios de nombre. Una vez que nosotros tenemos ese base o la librería de clases del punto framework, tenemos ahora sí todavía esto que está aquí, como le digo, es un conjunto de objetos o clases quiero decir, que ustedes pueden utilizar. Y estos son los espacios de nombre. Observen, aquí en este caso, cada uno de estos componentes que tenemos aquí en este cuadro de aquí, en este cuadro, y así sucesivamente, son los espacios de nombre. Por ejemplo, observemos que tengo un espacio de nombre que se llama System. Aquí tengo System. Y a su vez, ese espacio de nombre System contiene todos estos espacios de nombre. Por ejemplo, un collection, configuration, net, reflection, IO, security, text. Tengo otro espacio de nombre, por ejemplo, aquí yo tengo system.data. Ese system.data, como lo podemos saber aquí, este system, después tengo un system.data. Entonces aquí, ese es a través del system.data, yo puedo acceder a las clases OLEDB, SQL Client, SQL Type C, el Common, etcétera, como lo podemos ver aquí. Pero SQL, System.data. Pero si yo quisiera utilizar las librerías o los componentes para manejar SQL Server, como lo vamos a hacer nosotros, tengo que hacer una invocación a esas librerías que están aquí guardadas. Por lo tanto, aquí puedo observar que ya tengo system.data.sql client. Entonces aquí ya nosotros estamos accediendo a los componentes que nos dice en el BCL. ¿Sí? Nosotros a través de nuestras programación que vamos a hacer, por ejemplo, en C#, en el Common Language Specification, vamos a tener acceso a esas librerías que tenemos acá, que eso es lo que estamos viendo aquí a través de este ejemplo. Yo ya estoy haciendo un programa para hacer la validación, el logueo de mi sistema. Estoy utilizando ya esas librerías de clase, esos namespace a través del using. Este using es como si yo le estuviera poniendo include conio, pero aquí en lugar de include va using y la librería de clase que voy a utilizar. Ahora, si se dan cuenta, aquí abajo yo ya tengo dos librerías de clase, ya tengo dos namespace que fueron creadas por mí como desarrollador. Y entonces, para poderlas usar, solo basta con hacer una referencia hacia estos componentes. Por ejemplo, este es un DLL que yo les voy a pasar a ustedes. Es un DLL que yo creé que contiene las clases para que ustedes puedan invocar y conectarse a la base de datos. Ustedes ya se puedan conectar, pero es una librería que yo creé, es un nuevo espacio de nombre que yo bien pudiera equiparar con este de aquí, por ejemplo. Ok, ahora bien, en resumen, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? La plataforma .NET está formada por una serie de componentes que en conjunto permiten la creación de todo tipo de aplicaciones en todo tipo de sistema operativo y utilizando todo tipo de lenguaje de programación. Una de las principales dificultades a la hora de aprender .NET es saber por dónde empezar. Hay tanto
que muchas veces no sé ni por dónde empezar. Visual Basic, C++, C Sharp, Python, SQL Server, MySQL, Windows, Azure, Linux, mobile, no sé. ¿A qué me voy a dedicar? No sé. Eso es complicado. Pero una vez que ustedes decidan a qué se van a dedicar, es importante que se hagan expertos en esa área y no brinquen de una plataforma a otra, porque no van a dominar todas, se los aseguro, no van a lograr eso. Es ampliamente difícil. Aprender .NET supone conocer primero una serie de fundamentos común a todas las plataformas y que sirva para cualquier lenguaje que vayan a utilizar en futuro. Como repito, es muy fácil ya brincar de uno a otro, pero lo que ya no es fácil es dominar todo. Eso nos llevaría mucho tiempo, mucho tiempo. Es más, cuando entre más estudien, se van a dar cuenta que menos saben. En la gráfica se muestra la curva. Al principio, obviamente se va lento en su aprendizaje. Luego se va avanzando, se va despegando y de repente, ¡pum!, muy rápido. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo dice, todo al principio cuesta trabajo entenderlo, cuesta comprenderlo, cuesta dominarlo, pero una vez que ustedes vayan pasando por ese proceso, posteriormente se va a desplegar el conocimiento, lo van a adquirir mucho más fácil. ¿Esto por qué se debe? Es lo mismo que ya les he explicado anteriormente. Cuando ustedes recién aprendieron a manejar la computadora, empezaron de cero, de nada. Ustedes primero tuvieron que aprender a manejar el mouse, porque cuando lo agarraron por primera vez y querían darle clic a un botón, ni le atinaban, era muy difícil. Ya que empezaron a mover el mouse, aprendieron el manejo del sistema operativo Windows y lo primero que aprenden generalmente es Word y aprendieron a ver cómo grababa, cómo cambiaban de nombre, cómo copiaban, cómo pegaban, etcétera. Y ahí el proceso fue lento comparado cuando ustedes aprendieron, por ejemplo, Excel o cuando aprendieron PowerPoint. Fue mucho más rápido porque hay cosas que ya sabían cómo grabar un archivo, cómo cambiarle el nombre, cómo copiar y pegar, cómo insertar una imagen, etcétera. Cosa que es lo mismo que harían en PowerPoint. En PowerPoint aprendieron muy pocas cosas en ese nuevo mundo. Lo mismo sucede aquí, porque ya conocen muchas cosas y conforme van avanzando, pues es muy parecido a lo que ustedes habían manejado. Entonces, al principio se va muy lento porque son muchos conceptos y técnicas base que son necesarias para dominar esta tecnología. Pero una vez que se consigan y se especialicen y aprendan cualquiera de las múltiples bibliotecas, ustedes ya van a poder desarrollar lo mismo para web, para mobile, para desktop, para la nube, para Internet de las cosas. ¿Sí? Porque ustedes ya se van a poder mover de una plataforma a otra con mayor rapidez. Muy bien. Ahora vamos a ver los componentes de un archivo de solución y de proyecto. Estos son importantes, puesto que esto es lo que vamos a empezar a ver ahorita en este entorno que les decía aquí. Una solución, bueno, primero que nada debemos de entender qué es el archivo de solución. El archivo de solución SLN. Este es el archivo, digamos, que va a conjuntar todos los elementos que están guardados dentro de mi proyecto. Cuando yo vaya a crear un proyecto, este archivo es el que va a tener guardada toda la estructura de mi proyecto. Entonces, una solución es una estructura para organizar proyectos en Visual Studio. Ojo aquí,
Esto que está aquí es importante que lo comprendamos. Todo proyecto que yo voy a realizar en Visual Studio se guarda dentro de una solución. La solución es todo, es el todo. Y dentro de esa solución yo puedo guardar diferentes proyectos, varios proyectos. La solución es la que integra todo el conjunto de elementos. La solución mantiene la información de estado de los proyectos. Contiene dos archivos, el archivo SL basado en texto compartido y este es el archivo más importante, que es en el que nos vamos a centrar, y otro archivo que es el SUO, opciones de solución binaria específicas del usuario. Si el Visual Studio Package se carga como resultado de ser referido en el archivo SLN, el entorno llama a Read Solution Props para leer el archivo SLN. Lo vamos a ver más adelante. Cuando yo le doy a doble clic a mi archivo SLN, lo que hace es inmediatamente se va y se lee ese archivo, se invoca todo lo que está involucrado en el archivo. Mismo abre mi entorno de Visual Studio y se renderiza o se genera mi archivo y me lo pone ahí con todos los componentes en la plataforma de Visual Studio. El archivo CLN contiene información basada en texto que en el entorno usado para buscar y cargar los parámetros de nombre, valores para los datos persistentes en el Visual Studio Package del proyecto al que hace referencia. Esto es lo que les acabo de decir. Toma ese archivo, invoca al Visual Studio Package y ese lo lee, lo interpreta y me pone los resultados en el entorno de Visual Studio. Cuando un usuario abre una solución, los ciclos de entorno a través de Pre-Solution y Project y Post-Solution solución la información en el archivo SLN para cargar la solución, proyecto dentro de la solución y cualquier información perside en la solución. Esto es lo que les digo, ya repitiendo, como resumen de todo esto, en ese archivo se invoca, se da doble clic en ese archivo, se lee, se interpreta y se van a cargar todos los componentes. El archivo de cada proyecto contiene información adicional leída por el entorno para completar la jerarquía con los elementos de ese proyecto. El proyecto controla la persistencia de los datos de la jerarquía. Normalmente los datos no se almacenan en el archivo SLN, aunque puede escribirse intencionalmente información del proyecto en el archivo SLN si así lo desea. La recomendación, aunque ustedes pueden escribir algo aquí adentro, generalmente no se toca. Esto que está aquí son los componentes de un archivo SLN. Como les digo, aquí contiene lo que son la información, por ejemplo, que este archivo, este proyecto, quiere decir, de Microsoft Visual Studio Solution, está escrito en, al menos lo último que reporte, en el Visual Studio, la versión 12, ¿sí? Que corresponde a Visual Studio 15. Más específicamente a la versión 15.0.27.20 de Visual Studio. Más adelante vamos a ver que también nos guarda cuál es el framework con el que estamos trabajando. La versión mínima en la cual está basado este proyecto es la 10.0 y así sucesivamente tiene toda la información de el archivo de mi proyecto. Por ejemplo, aquí tiene que se encarga o se trata de un archivo que se llama Web Login Fiat, entidades login, negocio login, que eso es lo que les comentaba anterior, por ejemplo, de este ejemplo que tenemos aquí, en mi proyecto, que yo estoy utilizando dos librerías propias. ¿Sí? Y pues aquí viene la información de todo mi proyecto, que no tiene caso detallar. Sin embargo,
simple y sencillamente estamos viendo cómo está compuesto ese archivo. Un ejemplo. Ahora bien, rápidamente me voy a basar, y esto ya lo voy a pasar rápido, para que veamos cuáles son los tipos de proyectos de Visual Studio, ¿sí? Visual Studio proporciona una gran variedad de tipos de proyectos para construir soluciones basadas en software. Los tipos de proyectos más usuales en Visual Studio son estos de aquí. Esto que está aquí, como les vuelvo a comentar, aquí los puedo generar con C# en diferentes lenguajes, en diferentes sistemas operativos o diferentes tipos de proyectos. Aquí vamos a hablar rápidamente: proyectos web, proyectos mobile, Office, Library, desktop, consola, cloud. Bueno, ahora veamos que aquí tenemos los proyectos de Windows Form, Class Library, Windows Service, Component, ASP.NET, ASP.NET MVC, que es el modelo Vista Controlador. No los voy a leer todos, esto ustedes lo van a tener ahí para que los consulten. Simple y sencillamente, por ejemplo, Windows Form, normalmente se escoge un proyecto de este tipo cuando se necesita sistemas de uso diario en oficina. La utilización del teclado y mouse es indispensable. Es una sola ventana, interfaz gráfica, puede aparecer muchos controles de captura o de carga de información, como son textbox, etiquetas, grids, menú, etcétera. Entonces esto, una característica, es algo que va a estar usando normalmente mouse, teclado. Luego, otro ejemplo de otro tipo de proyecto, y este lo vamos a utilizar, es Class Library o librería de clases o biblioteca de clases. La biblioteca de clase, Class Library, existe desde la primera versión de Visual. Su principal función es mantener el código funcional para todo el proyecto, es decir, la lógica de negocios, las transacciones de datos, comunicación entre servicios, etcétera. De tal manera que mientras existe un código para la presentación de la aplicación, es decir, la interfaz gráfica, todo el código funcional puede estar en una biblioteca de clase lista para invocarse. Las bibliotecas de clase ya compiladas resultan ser muy conocidas, es decir, los archivos DLL, que se pueden importar entre proyectos compartidos, compartiendo su funcionalidad. Como les dije anteriormente, estos que están aquí son librerías de clase, son proyectos que se crean propiamente por el desarrollador. Luego vienen los Windows Service, que son un servicio de Windows, es aquel que trabaja en paralelo, que puede empezar a funcionar cuando arranca el sistema operativo. Los servicios son aplicaciones en segundo plano que funcionan sin intervención del usuario. Nosotros muchas veces podemos crear ya sistemas o proyectos que van a arrancar junto con nuestro propio proyecto que acabamos de ejecutar. Ese proyecto arranca nuestro sistema operativo, arranca nuestro servicio en el servidor, y ese servicio ya está corriendo, como lo dice ahí, en segundo plano. Hay una ejecución, esos son los servicios. Por ejemplo, si yo quisiera hacer o saber si un usuario existe en una base de datos, yo no lo voy a programar en mi propio sistema, sino que yo lo que hago es invocar un servicio que se está ejecutando en segundo plano, para lo cual yo hago la invocación de ese servicio, el servicio hace su tarea y regresa la información a mi sistema. Pero si se dan cuenta, yo lo único que hice es invocar el servicio y el servicio me regresa el resultado. ¿Cómo hizo esa búsqueda, esa petición? No lo sé, es una caja negra. Él hace toda la tarea, se comunica con la base de datos, bla, 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 y me dice, sí, sí existe, aquí está. Esos son los servicios. Luego vienen los componentes, los proyectos ASP.NET. Los proyectos ASP.NET trabajan con un comportamiento parecido a los proyectos tipo Windows Form,
o los Windows, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo. En el sentido de que existe la posibilidad de utilizar controles de usuario hacia nuestras páginas web, como si fuera una ventana de Windows. Los del ASP.NET MVC, muy parecidos a los que tenemos aquí, solo que en este caso, el modelo Vista Controlador, no existen los controles de usuario, es decir, la capa de presentación como tal, sino más bien las interfaces de usuario se construyen con JavaScript y CSS. Tenemos el Windows Presentation Foundation, que fue el nombre que se me pasó. El Windows Presentation Foundation, las aplicaciones de consola, los Silverlight, los servicios web de ASP.NET, los WebRoll o Workit Roll, los Microsoft Azure Managed Library, Azure Web Job, Web Forms Class Library, Xamarin, que ustedes ya lo conocen, que son los proyectos que permiten generar aplicaciones nativas para Windows, iOS y Android utilizando lenguaje C# y compartiendo el mismo código. Tenemos para proyectos tipo Python, JavaScript, Game y pruebas de unidad. Y entonces estos son algunos de los tipos de proyectos que se pueden generar en Visual Studio. Y esto es lo que ya estábamos viendo ahorita, que básicamente es lo que yo ya me estaba adelantando en ese sentido, antes de explicarles eso, ¿no? Que rápidamente, pues, vemos aquí que ya tenemos C#, los diferentes lenguajes, los diferentes sistemas operativos y los diferentes tipos de proyectos, que básicamente es lo que estábamos viendo antes de ello. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna duda para ya entrar de lleno a nuestra segunda parte, que es a donde quería llegar básicamente, que es lo que se me estaba pasando. ¿Tienen alguna duda? Sé que es mucha información, pero bueno, básicamente eso es lo que deben de conocer a grandes rasgos. Ustedes hay que estudiar más, hay que adentrarse, pero eso es lo fundamental que deben conocer para poder crear proyectos de cualquier tipo. Muy bien, Isaac me dice que todo está bien, que no tiene ninguna duda. ¿Qué me dice Sayonara? ¿Dudas? Gilberto. ¿Sí anda por ahí, Gilberto? Sí, no, todo bien. Marcos, ¿alguna duda? Bien, todo bien al momento. Correcto. Finalmente, Damaris, ¿alguna duda? ¿Se anda por ahí, Damaris? Bueno, no sabemos. Ok, vamos a continuar entonces. Ya vimos todo lo que conlleva este proyecto, este Visual Studio, este entorno, este framework. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces, vamos a proceder a crear nuestro primer proyecto. Yo les voy a explicar y ustedes van a replicar ahorita eso en su casa. Por lo tanto, vayan cargando su Visual Studio. Por favor, inicien su Visual Studio y ahorita les explico y ustedes lo replican. Vamos a crear nuestro primer proyecto, para lo cual vamos a elegir, por ejemplo, que va a ser en C#, va a trabajar en la plataforma de Windows y vamos a seleccionar web. Cuando yo selecciono esto, se me filtran aquí todos estos componentes. Por ejemplo, si yo seleccionara Linux, vean, se redujeron para decirme que quiero crear un ASP Core Windows Application para Windows
Mac o etcétera, pero en este caso es para Windows, o quiero poner un Blazor app, un Razor Class Library. Si yo quisiera, por ejemplo, un iOS, no hay un componente como tal. Si yo quiero para Android, tampoco hay para web. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo que elija todos los otros tipos? Entonces ya puedo seleccionar algún componente de aquí. Bueno, vamos a regresar para Windows. Vean cómo cambia todo esto. De hecho, para Windows y toda la plataforma, vean todos los componentes que puedo crear. Sin embargo, aquí vamos a poner que es para web. Entonces se reduce y voy a elegir, por ejemplo, ASP.NET Web Application, y voy a utilizar el framework. ¿Ok? Entonces, voy a elegir C# Windows Web y voy a elegir ASP.NET Web Application.NET Framework. Le voy a dar en siguiente, o puedo darle doble clic aquí. Cualquiera de los dos es correcto. Ahora me lleva a este entorno de aquí. Observen aquí, ojo, recuerden que me está pidiendo el nombre del proyecto y el nombre de la solución. Recuerden que la solución es diferente del proyecto. La solución es la que tiene todo integrado. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a dar, bueno, observen lo que va a pasar aquí. El proyecto yo le voy a poner, por ejemplo, acceso, o más bien validación de sistema, por ejemplo. Bueno, proyecto, bueno, le vamos a poner presentación. A ver, déjenme, le voy a poner, ¿cómo se llama? Presentación. El proyecto que estoy creando va a ser, digamos, la capa de presentación. Observen cómo en el proyecto ya le puse el nombre y me está sugiriendo que mi solución se llame presentación. Sin embargo, aquí yo le voy a poner, y aquí le voy a poner web login, por ejemplo. Vamos a suponer que quiero hacer mi proyecto para validar usuarios. Posteriormente, aquí en la localización me está proponiendo la que viene por default, pero en este caso, para ejemplificar lo que quiero, le voy a decir que lo guarde en la unidad D, que lo ponga ahí en la unidad D. Voy a seleccionar en la unidad D y le voy a decir que la solución y el proyecto la ponga en el mismo directorio. ¿Correcto? Observen, pongan mucha atención. Aquí yo selecciono el framework. La verdad, como les digo, la versión que ustedes tienen del Visual Studio 2013, no recuerdo exactamente si llega a la versión de 4.5.1.2, no recuerdo. Sin embargo, aquí, como les digo, el Visual Studio 2019 me está proponiendo hasta la 4.7.2. Si se dan cuenta y ustedes lo recuerdan, en el ejemplo viene desde el framework, el 2.0. Obviamente, como ustedes lo recuerdan y ya se los expliqué, en ese framework tiene menos componentes. Observen, en este caso viene desde el framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.4.5. Ese componente o esos frameworks son los que está proponiendo aquí: 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, etcétera, y hasta el 4.7.2. Voy a utilizar, no sé, por decir algo, voy a hacer el 4.5, no importa, como ya les dije. Posteriormente, si yo quiero subir de versión, instalo esa versión y le cambio la versión de framework a mi proyecto. Entonces, ahora pongamos atención, ya está listo para crear mi proyecto. Le doy crear, voy a esperar
Bueno, en este caso me está proponiendo si voy a crear mi proyecto con un web form, con MVC. En este caso yo voy a decir que va a ser vacío. Ojo, pongan atención en lo que les voy a decir. Probablemente esto que yo estoy haciendo aquí no sea exactamente lo que ustedes hagan en su framework del 2013. No les va a poner exactamente estas interfaces que yo les estoy poniendo. Sin embargo, sí van a poder llegar a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí yo no voy a decir que no voy a... bueno, aquí por ejemplo hay algo avanzado, configuración para HTTP, si yo quiero poner un web form, si quiero poner un MVC, o por ejemplo con web form, MVC, ¿qué es lo que yo quiero crear? Voy a crear un proyecto vacío. Yo no quiero que me cargue ningún componente. Es importante que que les diga yo que si van a poner webform o MVC, él les va a generar un proyecto con todos los elementos necesarios para su proyecto. Pero en este caso, como yo estoy eligiendo vacío, en este caso voy a crear un proyecto que sea vacío. Ahorita está creando ese proyecto. Déjenme cerrar esto y ahora observen, ya ha creado el proyecto. Esta es mi presentación inicial, que seguramente para la versión que ustedes no les tienen, no les va a poner esta pantalla, pero no importa. Si quiero hacer alguna conexión, si quiero hacerlo público, o sea, aquí ya puedo poner las especificaciones para publicar mi proyecto, para conectarme, etcétera. Bueno, esto lo voy a cerrar, no lo quiero ver. Y esto es lo que ustedes van a ver en su entorno. Como les acabo de decir, en el lado derecho, observen, ya aquí está la solución de mi proyecto. Me ha creado esta solución. Vean. Y en esa solución, que es esta que está en la parte superior, observen bien, esta parte superior es la presentación, ¿sí? Y se creó un proyecto, un primer proyecto internamente que es presentación, ¿ok? Estos son todos los componentes que ya le ha agregado a mi proyecto. Tengo un archivo de configuración, eso lo voy a ver más adelante. Ese archivo es mi archivo de configuración. Si se dan cuenta, aquí yo ya le especifiqué que voy a utilizar el framework 4.5, por ejemplo, que estoy utilizando el lenguaje C# por default, tiene algunos componentes, etcétera, ¿no? Este archivo aquí, sí lo puedo mover, de hecho lo vamos a mover más adelante para darle todos los elementos que se van a cargar o precargar en su información para mi proyecto. Luego viene todas las referencias. Observen, aquí está este componente que se ha agregado, son todas las referencias a mis proyectos. Si se dan cuenta, ya utiliza System por default, System.web, System.xml, son las referencias a todos los espacios de nombre que por default el sistema me propone que voy a utilizar. No quiere decir que yo vaya a utilizar todos esos componentes, pero generalmente son los componentes por default. Y luego viene otro archivo para la información de los ensamblados que se van a utilizar en mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, mi proyecto es el proyecto de presentación, se está utilizando con un copyright 2021, etcétera. Es la versión 1.0. Es importante que ustedes conozcan que yo puedo manejar versiones a través de los componentes, la ayuda de mis proyectos. Bueno, ese es otro de los ensamblados y la paquetería, por ejemplo, en este caso que voy a utilizar. Bueno, muy bien. Ahora me voy a ir a mi unidad D
me voy a ir a mi unidad D y ustedes van a ver que aquí se ha creado mi proyecto que se llama presentación. Le voy a doble clic y observen cómo se ha generado ese proyecto. Voy a cerrar momentáneamente mi proyecto. Lo voy a cerrar. Y observen que aquí yo tengo el famoso archivo .sln, que es el que habíamos visto, el proyecto que se crea. Y ese proyecto es el que contiene todos los elementos que contiene mi proyecto. Voy a abrir ese archivo no con el Visual Studio propiamente para ejecutarlo, sino más bien voy a abrirlo con otro editor de texto que es el Visual Studio Code. Déjenme ver dónde quedó. Sí, ya lo abrió. Bueno, mientras lo abre, ahí lo está abriendo. Veamos que aquí están todos los componentes que se han creado para mi proyecto. Observemos que está el webconfig, que es el que acabamos de abrir. Tenemos aquí todo lo que son los archivos binarios que se van creando, los objetos, los ensamblados que acabamos de ver y propiamente todos los componentes. Muy bien. Como yo acabo de cerrar el Visual Studio, pero como les digo, yo para crear o abrir mi proyecto puedo darle doble clic a este archivo. Está tardando un poco en abrir los componentes, dado que estoy tratando de abrir ese archivo en otro que no corresponde. Ok, permítanme un segundo. Vamos a ver si aquí vean, estaba tratando de abrir ese archivo. Aquí está. Vean, ese archivo es lo que les explicaba ahorita. Está construido con una versión, por ejemplo, la versión 15.0, que es la versión que yo tengo instalada en cuanto a los componentes internos. Dice que es un .NET, el compilador 2.0.1. Cuando ustedes están desarrollando ya proyectos con mucha gente, para muchos es importante toda esta información. ¿Sí? Aquí están todos esos componentes, todos los include que inicialmente tiene, mi archivo de webconfig, etcétera. Vean, es toda la información de todos los componentes que se van a cargar. Bueno, ahora cierro ese proyecto. Ahora, si le doy doble clic a ese archivo, que es el que les digo del componente SL, vean cómo ya él interpretó todo lo que está en el archivo que yo acabo de abrir en otro archivo, y vean cómo ya me está cargando o me cargó mi proyecto. Vamos a ver si lo cargó bien. Vamos a ver el Solution Explorer y aquí está mi proyecto. Aunque creo que propiamente cuando lo abrí con el otro componente algo le hizo a mi proyecto. Pero bueno, voy a salir de él nuevamente. Ahora voy a entrar con el Visual Studio. Les voy a decir si no lo abrió, lo que pasa probablemente aquí está mi proyecto. Y lo que hizo aquí, cuando lo abrió ahorita con el Visual Studio Code, le cambió algunos componentes. Entonces, no lo puede acceder. No puede acceder a ese proyecto. Sin embargo, yo puedo agregarlo. Un proyecto existente, un web existente, y como yo lo tengo, obviamente ya lo voy a ver a través de el D. ¿Ok? Que es este proyecto
y es el que yo puedo agregar a mi solución para que me regrese mi proyecto. Muy bien, voy a cerrar este proyecto, no lo voy a grabar, voy a borrar el proyecto que acabo de crear y lo voy a volver a crear para dejarlo ya en mi unidad donde lo voy a ver. En este caso lo vamos a poner en ambientes de programación aquí. Bueno, y ahora sí, voy a explicar cómo crear un proyecto para nuestro curso. En este caso, voy a crear un nuevo proyecto. Voy a repetir los pasos. Voy a crear mi nuevo proyecto, que esto es ya propiamente lo que ustedes van a hacer. Ok, así que pongan mucha atención y vayan tomando nota. Voy a crear un nuevo proyecto. En este caso ya está listo, es C#, Windows y Web. Si se fijan, aquí me ponen los últimos proyectos que yo he creado, los últimos proyectos que he creado. En este caso, los tipos de proyecto, quiero decir. Voy a volver a elegir ASP.NET.WebApplication.NET Framework. Le voy a dar Next. Le voy a decir que este es la capa de presentación. Mi proyecto, a ver, lo voy a poner en la unidad D, en ABC, en clases, ambientes. Y le vamos a poner, por ejemplo, ventas web. No existe este folder, pero... bueno, perdón. Ahí lo voy a poner en este caso, en este folder. A ver. Y aquí le vamos a poner ventas web. Ok, entonces aquí tenemos presentación. Aquí le vamos a poner ventas web otra vez. Listo. Ok, ya tenemos el nombre del proyecto inicial. Tenemos el nombre de la solución. Voy a elegir acá el framework 4.72. Va a estar en esta ruta. Y le voy a decir que lo cree. Va a ser un proyecto vacío. Y lo voy a crear. ¿Ok? Listo, les decía, esto a mí no lo voy a cerrar. Y aquí ya está mi proyecto. Y esto que está aquí es mi proyecto que me va a representar la capa de presentación. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Estoy suponiendo que ustedes ya tienen abierto su Visual Studio. ¿Ok? Eso ya se los pedí cuando recién iniciamos. Entonces ahora, si no hay dudas, les voy a dar 5 minutitos para que creen ustedes el proyecto. Si tienen alguna duda, prendan el micrófono y pregúntenme. Ok, jóvenes, 5 minutos para que creen su proyecto como lo acabo de explicar. Adelante, jóvenes. Profe, Sí, adelante, Sayonara. no sé si recuerda que le había comentado que yo lo instalé en Mac. Ajá. Nomás al crear un proyecto hay unas cosas que no me aparecen igual. No sé si ya vengan agregadas o se agregan después. Nomás tendría que buscar esa manera, pero sí puedo crear el proyecto igual y todo. Bueno, si puedes agregar componentes. En la siguiente sesión, ya que tengamos todo el proyecto, en la siguiente sesión les voy a explicar en caso de que tenga necesidad de agregar algún componente. De hecho, si mal no recuerdo en el video que les puse, ahí viene cómo agregar más componentes en caso de que te haga falta. Sí, es que descargué varios, pero igual me salen unas partes diferentes. Entonces Ok. yo pensé que era porque es Windows y Mac, pero no estoy segura. Nomás para
como quería avisarle, pues en caso de Ok. que me faltara alguno. No, de acuerdo. Ok, sayonara. Correcto. Gracias. De nada. Muy bien, jóvenes. ¿Tuvieron algún problema? ¿Ariel pudo? El proyecto, el tipo de proyecto que van a utilizar es web ASP.NET Framework. Miriam, ¿pudo Miriam? Sí, Randall, es proyecto vacío. Gilberto, acuérdense que el proyecto es .NET Framework y vacío.
Daniel, ¿terminó? Sí, profe, ya, listo. Javier Alejandro, listo. Alicia, muy bien. Ok. Vean, aquí ya tenemos nuestra solución y nuestra capa de presentación. Si nos regresamos a lo que ya habíamos visto anteriormente, observen cómo tenemos nuestra solución. Vamos a suponer que todo nuestro entorno gris es nuestra solución. Dentro de nuestra solución tenemos la capa de presentación, luego tenemos la capa de negocios, la capa de datos y la capa de base de datos, que esta propiamente va a estar fuera de nuestra presentación. Sí, así que esto no lo consideren para esta parte. Y tenemos otra que dijimos que era una capa lateral que le daba servicio a todas, es la capa de entidades. Pongan atención quién se comunica con quién. ¿Sí? Ojo aquí, pongan mucha atención quién se comunica con quién para poder crear las referencias. Significa, ojo, pongan mucha atención, por favor. Esto significa que la capa de presentación se comunica con la de negocios y la de negocios se comunica con la de datos. A su vez, la de datos se comunica con la base de datos. Le regresa información, le regresa información y le regresa información. Ojo, no vamos a poner una referencia de negocios a presentación. No, solamente de presentación a negocios. Es decir, la capa de presentación, ¿a quién le da servicio? Le da servicio a la de negocio. La de negocio le da servicio a la de datos. Y la de datos le da servicio a la base de datos. Pero negocios no le da servicio a la de presentación, sino que le regresa información. Entonces no es necesario poner una referencia de negocios hacia presentación, porque si hacemos esto, vamos a crear una referencia circular y eso no es válido. Y por otro lado, la capa de entidades le va a dar servicio a estas tres capas. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear las otras capas que nos hacen falta. Muy bien. ¿Cómo creamos las capas? Pongan atención. Vean, me voy a poner sobre la solución de mi proyecto y le voy a agregar, fíjense bien los pasos que voy a dar. Botón derecho en la solución, botón derecho, voy a agregar, pongan atención, un nuevo proyecto. ¿Ok? Y me va a llevar nuevamente a la primera ventana que yo tenía. En este caso va a ser de C#. El proyecto que voy a crear va a ser C#. Y en este caso ya no va a ser tipo Windows. Ahora, perdón, si es Windows, lo que no va a ser, ya no va a ser una tipo web. Ahora lo que voy a crear es una biblioteca, una librería de clases. Entonces aquí yo debo seleccionar classlibrary.net. Puedo utilizar estándar o puedo utilizar del framework. En este caso, si yo utilizo el estándar, pues va a ser una librería que puede tener el .NET Framework y estándar, digamos que puede ser para todo, pero lo que yo pudiera en un momento dado crear es una librería.dll. ¿Qué ventajas tengo con este DLL? Es que yo puedo reutilizar posteriormente esa librería. Es lo que decíamos anteriormente en la explicación de toda la teoría que les dije. Yo posteriormente esta librería.dll la puedo utilizar desde C++, desde Visual Basic, desde Xamarin, si yo quiero utilizar Android, etcétera, yo ya podría en un momento dado utilizar esta librería. Por lo tanto, voy a seleccionar la librería classlibrary.net framework. ¿Ok?
Le voy a dar Next. Espero que estén anotando. Y en este caso voy a crear mi primer librería. ¿Cómo le voy a llamar? Recuerden, aquí ya tengo esto de aquí. Voy a crear esta primera capa, la capa de entidades. Entonces ahora el nombre que le voy a decir es la capa de entidades. Así se va a llamar mi proyecto. Correcto. Entonces en este caso va a quedar dentro de mi misma localidad. Si yo quisiera cambiarlo, lo hago, porque acuérdense que yo les había comentado que las librerías o las, ¿cómo le llamo? Las capas pueden quedar en otro servidor, en otra computadora, en otra localidad, y lo puedo hacer sin ningún problema. Solo aquí tendría que decirle dónde va a ir a caer mi proyecto. Y voy a utilizar el mismo framework. Y le voy a decir Create. Muy bien, si se dan cuenta, ya se ha creado mi proyecto. Aquí está. Observen cómo se ha agregado mi nuevo proyecto, y si alcanzan a ver el icono que tiene el de la capa de presentación y el icono que tiene la capa de entidades son diferentes, porque este es un proyecto web y este es un proyecto de C# de Class Library. Me ha creado por defecto esta clase 1. Esa clase ahorita a mí no me sirve, la voy a quitar, la voy a borrar. Entonces borramos la clase que me crea por default, y si se dan cuenta, aquí tiene todas las referencias, y observen cómo tiene menos referencias que mi proyecto de web, porque aquí tengo todo lo que es web, drawing, etcétera. Sin embargo, en la capa de entidades tengo menos, porque algo que les quiero decir, ojo, atención, pongan atención en esto, por favor. Desde la capa de entidades, ojo, desde la capa de entidades, yo no puedo mandarle información, como ya les había comunicado, a el usuario. El único que hace la comunicación con usuario es la capa de presentación. Yo no puedo directamente hacer eso. Yo desde aquí me tengo que comunicar con la capa de presentación, y la de presentación es la que dispone la información al usuario. Por lo tanto, yo aquí no puedo utilizar un web form, no puedo utilizar botones, no puedo utilizar grid view como tal componentes de la presentación. Eso únicamente lo hago aquí. Muy bien. Entonces ya tenemos dos capas creadas. Ahora ya tenemos la capa de presentación y la capa de entidades. Voy a crear ahora la capa de negocios. ¿Ok? Atención. Voy a volver a la solución. Voy a ponerle botón derecho, agregar nuevo proyecto, y si se dan cuenta ya me deja otra vez aquí puesto el último proyecto que creé, el último tipo. Por lo tanto, ya no tengo que volver a hacer todo esto, y le voy a dar Next. Me vuelve a pedir el nombre, y ahora estoy creando la capa de negocios. Lo demás lo dejo igual, que quede en el mismo folder y el mismo framework. Le doy Create y va a ser lo mismo. Me va a crear la capa y me va a poner por default la clase Class 1. Les digo, esa la quitamos. Para nuestros fines no nos va a servir. Ya tengo dos capas. La capa 3, presentación, entidades y negocios. Entonces ya tengo presentación, entidades y negocios. Ahora bien, la capa de datos, como les dije, va a ser sustituida por un DLL que yo les voy a proporcionar. ¿Sí? En lugar de programar esa capa, yo les voy a dar de el DLL que ya hace la tarea, y no vamos a programar nada. Ya es una ventaja. Yo les voy a dar ese espacio de nombre. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes?
No, profe, ninguna, todo bien. Muy bien. Eliezer, ¿alguna duda? No, profesor. No, perfecto. A ver, cuando hablas de referencias, ¿es esto de aquí, Javier? Deben de salir, deberían de salir, porque eso lo crea de manera automática. Hay que verificar si realmente hicimos la creación con el framework, la que estamos viendo. ¿Ok? Isaac, ¿alguna duda? Perfecto. Ok, entonces les voy a dar otros. Ya se va, casi se termina la clase. Bueno, mejor explico cómo vamos a crear las referencias. Pongan atención, igual Javier, pon atención muy especial para ver si ¿cómo se llama? Si no te ha agregado la referencia, las puedas agregar de esta manera. Vamos a ver. Fíjense bien, pongan mucha atención. Vamos a agregar la referencia. Para agregarle la referencia a la capa de presentación, ¿quién le da servicio a la capa de presentación? La capa de negocio va a ser invocada por la capa de presentación. Todo lo que yo tenga programado en mi capa de negocios, debo hacer una referencia por la capa de presentación. Si yo no hago esa referencia, no voy a tener acceso a los componentes. Por lo tanto, atención, fíjense bien cómo voy a hacer la referencia. Observen, me voy a poner en la capa de presentación, que en este caso es la capa que quiero que haga referencia a la capa de negocios, es decir, se sirve de la capa de negocios. Por lo tanto, le voy a poner botón derecho, agregar, y voy a poner aquí referencia, ¿sí? Reference o referencia. Me va a poner esta ventana de diálogo. En este caso, como, ojo aquí, pongan atención, Javier también. Fíjate bien, se supone que les debe de poner la referencia, pero si no me las pone, yo las puedo agregar. En este caso, la referencia a la que yo voy a acceder o que quiero acceder es parte de mi proyecto, es decir, es la capa de negocio. Por lo tanto, voy a ir a Project y le voy a decir que quiero agregar una referencia a la capa de entidades, perdón, la de negocio. Pero voy a regresarme, en este caso, observen que la de presentación recibe servicio de la de negocio y recibe servicio de la capa de entidades. Por lo tanto, voy a hacer referencia a las dos. Repito, porque la capa de presentación hace referencia a la de negocios y a la de entidades. Por lo tanto, fíjense bien, voy a cancelar ahorita esto. Lo voy a volver a hacer ahorita. Pero vean aquí, voy a expandir estas referencias. Aquí no están las referencias que acabo de mencionar. Ahora sí voy a agregar esa referencia. Voy a agregar las dos referencias en proyecto. Voy a agregar la de entidades y de negocios. Le voy a decir OK. Y observen cómo ya me agregó aquí la capa de entidades y la referencia a la capa de negocios. Allí están. Ahora bien, voy a hacer la referencia de negocios a la capa de entidades. Por lo tanto, ahora me voy a la capa de negocios, que es la que necesito agregarle la referencia. Voy a agregar una referencia y ahora la referencia que quiero agregar es la de entidades. Repito, la de entidades, ¿por qué? Porque es la que le va a dar servicio a negocios. Si se dan cuenta, yo también pudiera agregar la de presentación, pero esa no la voy a agregar porque presentación no
este negocio no necesita de la de presentación, necesita de la de datos, pero la de datos, como les dije, no la tengo ahorita porque la voy a poner a través de un archivo de LL. Por lo tanto, eso es suficiente y ya la agregamos. Si voy y reviso, ya tengo aquí la capa de entidades. ¿Qué más podemos hacer? La de datos no existe. Y eso básicamente sería hasta ahorita ya nuestro proyecto con 2 capas. Me hace falta la capa de presentación de datos, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Ok, jóvenes, para mañana necesito, por favor, que tengan listo su proyecto hasta este punto, porque voy a partir de este punto y continuar con el proyecto. Hasta aquí le voy a dejar, jóvenes. Necesito saber si tienen alguna duda, comentario o alguna aportación. A la Sí, capa voy a de subir entidades, la clase, Miriam. Adelante, Marco. a la clase de entidades, ¿le tenemos que hacer referencia? La de entidades no hace referencia a nadie. Ok. Porque mire, aquí en este caso, entidades no recibe, o sea, no recibe servicio de nadie. Más bien, la capa de entidades le da servicio a estas 3. ¿Ok? Y negocios le da servicio a presentación. La de datos le da servicio a negocios y los datos le proporcionan información a datos. Pero esto nada más hace la petición a negocios. Pero entidades no hace referencia de nadie, no ocupa ninguna referencia extra. Ok, sí, Isaac, voy a subir la grabación en un momento dado. En cuanto me llegue, me doy la tarea y le subo esa información. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok, jóvenes. Entonces, para mañana, yo voy a esperar que ya tengan su proyecto creado hasta aquí. Ok, si no hay alguna duda ni comentario, jóvenes, recuerden, les encargo su apellido paterno y su presente. Nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Cuídense mucho. Chau, chau.